¿Cómo estamos? Vamos a compartir la palabra de Dios para hoy. Está en Génesis capítulo 42, de los versículos 21 en adelante. Y estamos en medio de la historia de José cuando ya está en Egipto, cuando ya está gobernando de parte de Faraón. Y recordamos el devocional de ayer, había hambre en la tierra, pero Egipto tenía riquezas, tenía alimento, y allá llega la familia de Jacob, los hijos de Jacob, todos menos el menor, Benjamín, a pedir ayuda. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y como cada día queremos que tú nos hables. Vemos en esta historia tu mano obrando en medio de una situación difícil, donde hubo pecado, donde vamos a ver perdón, pero por sobre todas las cosas vamos a verte a ti obrando en el corazón de tus siervos, para darnos cuenta, Señor, cuando tenemos que volver a ti arrepentidos. Y gracias por esta enseñanza que nos ayuda a vivir nuestra vida en Cristo y no en otro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia difícil porque, bueno, conocemos bastante la historia. Los hermanos quisieron matar primeramente a José, finalmente terminaron vendiéndolo como esclavo a Egipto y una serie de sucesos ahí, todos controlados por el Señor, donde finalmente él llega a estar en el poder. Y la forma en que él llega al poder es mediante la sabiduría que Dios le da. Por lo tanto, una primera enseñanza que tenemos que tener es que si hay algo que tenemos que valorar en nuestras vidas es la sabiduría de Dios y vivir de acuerdo con ella. Por lo tanto, una forma de vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios es conocer lo que Dios dice, lo tenemos nosotros en la palabra, pero preguntarle a Dios siempre qué es lo que Él quiere. Y esa es la manera de orar. Interesante también saber que nosotros tenemos la palabra hoy día en nuestras manos, pero ellos no. En este tiempo no había nada escrito aún. Eh, pero aún así ellos podían conocer lo que Dios decía, porque Dios jamás deja de hablar a nuestros corazones. Así como lo hizo con ellos, lo sigue haciendo hoy con nosotros. En el versículo 21 dice, y decían el uno al otro, y aquí están hablando los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Y de qué está hablando acá? Del peso del pecado en el corazón. Un pecado no confesado va a crear amarguras y va a destruir la vida si es que no lo llevamos al Señor. Y esto va a producir arrepentimiento, y es lo que está pasando acá después de varios años, y son más o menos 13 años, perdón, casi 20 años los que han pasado acá. Recién los hermanos de José comienzan a sentir arrepentimiento. 20 años. Dice antes en el texto, y lo vimos ayer, José los había acusado de espías, y José lo que quería saber es qué pasaba con Benjamín, si estaba vivo o muerto. Por ejemplo, qué pasaba con su padre, y obtiene toda esa información de ellos, los pone en la cárcel, y ahora va a hacer un trato con ellos. ¿Cuál es en qué estamos en el versículo 21? Los hermanos están en la cárcel, y José va a verlos a la cárcel, y ellos dicen, eh, verdaderamente hemos pecado, reconocen este pecado, se empiezan a arrepentir del pecado, y comienza un camino en el corazón de ellos que es precioso: volver al Señor, volver para ser restaurados. Y es lo que deseaba también José. Y ahí tenemos otra enseñanza, que si bien José estuvo durante 13 años pasándolo mal, estuvo preso, etcétera, él pudo haber querido vengarse de ellos en este momento. Dijo, por fin los tengo acá, ahora es la mía. ¿Pero qué decide? Ir a Dios y actuar sabiamente. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y aquí hay una muestra grande de eso. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis?
y está yendo al episodio aquel cuando tomaron a José para matarlo y luego lo vendieron. Creo que me salté el 21, lo voy a leer. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo, como diciendo, yo tenía razón en lo que dije, pero Rubén también pecó. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Recordamos que son hebreos que están en Egipto, habían distintos idiomas. Y se apartó José de ellos y lloró. Y esta frase es terrible. ¿Cómo tiene que haber estado el corazón de José en ese momento, viendo después, como les dije, de 20 años a sus hermanos que quisieron matarlo, y él tratando de alguna manera de que Dios obre en el corazón de ellos para que se den cuenta, y también en el corazón de él para ser justo y sabio? Pero las emociones a veces nos toman y nos pueden hacer pedazos. Y si nos dejamos llevar por las emociones, podemos tomar una decisión que no conviene y caer de nuevo en cosas terribles. Y la forma de desahogarse que tuvo José la muestra en esta pequeña oración. Fue a llorar aparte. Debe haber sido realmente una mezcla de sentimientos muy grande la que tenía José. Y se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, deja preso ahora solamente a Simeón. Recordamos que Rubén es el hermano mayor y el que sigue después de él es Simeón. 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero, abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Acá hay varias cosas. Primero, tenemos que recordar que la historia al inicio de cuando quisieron matar a José, ellos vuelven a su padre con uno menos. Y lo que le está diciendo José es que vayan de vuelta, pero ahora deja preso a Simeón. O sea, otra vez van a tener que volver con uno menos y contarle al padre el por qué vuelven con uno menos. Y eso está de parte de Dios ayudando a sus corazones a darse cuenta, a refrescarles el pecado que cometieron con José. Cuánta sabiduría de Dios usando a José para esto. Y vemos no solamente eso, como José fue vendido, ellos volvieron a Jacob sin un hermano y con dinero. Y ahora están volviendo de la misma manera, dejando un hermano, pero con dinero. Como que la historia se les repite. ¿Y a quién reconocen ellos en esto? Porque nunca se dieron cuenta que fue José, al que verdaderamente lo hizo, Dios. Y esta es una de las obras más maravillosas de Dios. Nosotros podemos mirar la naturaleza y decir cuánta majestad, cuán preciosa es la creación de Dios. Mirar la cordillera después de un día de lluvia, un día soleado como el de hoy. Podemos ver el nacimiento de un hijo, ver muchas cosas que Dios nos muestra, ver una noche estrellada, estoy pensando en la naturaleza y yendo un poco al Salmo 19, de los cielos cuentan la gloria de Dios, pero quizás la obra más tremenda, más hermosa que Dios hace es obrar en el corazón de un pecador para cambiarlo, para que en el pecado haya arrepentimiento e ir a Dios para que Él lo perdone. El perdón de Dios vale Dios. Eso es lo que se pagó en la cruz. Y esa es la tremenda obra que estamos viendo acá. Cómo Dios va a perdonar a estos hermanos
cuando ellos realmente reconozcan su pecado arrepentidos. Por lo tanto, tenemos otra lección. No se trata solamente de decir, Señor, yo pequé, perdóname, cuando no hay arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, un dolor por ese pecado ante Dios y ante aquel contra el cual yo pequé, para que Dios perdone ese pecado de verdad. Y quizás creo yo que es la enseñanza que uno puede extraer de este texto. Hay varias cosas que ver, pero esta a mí me llama profundamente la atención, cómo Dios obra en el corazón de cada uno de los hijos de Jacob para que haya perdón, restauración, reconciliación, y lo vamos a ver más adelante en el libro de Génesis. La obra de Dios es preciosa, es inmensa, es más grande que su creación cuando obra así en el corazón de un pecador. Y Él lo está haciendo hoy en nosotros y lo hace cada día que nosotros pecamos. Y podemos ir ver esto en Salmos, por ejemplo, 66, para decir, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese hecho algo de pecado, Dios no va a atender mi oración porque rompí la comunión con Él. Ahora, ¿quién se encarga de hacer volver esa comunión? Dios. Gracias Dios por eso. Cuando decimos tenemos un Dios grande y misericordioso, bueno, pensemos en esas cosas. Dios es grande y misericordioso, especialmente cuando nuestro corazón no está alineado con Él, cuando nuestro corazón está en pecado, aun cuando no nos demos cuenta. Y sigue diciendo en el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque hubo perdón. ¿Y cómo sabemos cuando estamos pecando? Hay muchas maneras. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar, por lo tanto tenemos que estar muy atentos para oírlo, con un corazón muy dispuesto a las cosas del Señor. Pero en el mismo Salmo 19 que les comentaba recién, que comienza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios, en adelante va a hablar acerca de la palabra de Dios, y en el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, acerca de la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y le pone errores, pero estamos hablando de pecados. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y la forma de hacerlo es, como lo dice este salmo, por medio de la palabra de Dios. Cada vez que vayamos a la palabra de Dios, oremos no solo para aprender acerca de Dios, sino para que también Dios nos muestre cómo está mi corazón. Y este texto, en la historia de José y sus hermanos, nos está mostrando eso. Probablemente hay algo en nuestro corazón que aún tenemos que llevar a Dios. Dios va a orar. ¿Cómo? De la mejor manera posible. Va a orar en misericordia, en compasión, buscando perdonar tu pecado. Anda a Él en confianza, sin ningún problema. ¿Sí? Dios te bendiga.